Cuenta un predicador, hermanos, que había un niño que iba de regreso de la escuela a su casa. Y que este niño, al regreso de su casa, miró un lago con un agua hermosa, cristalina, que él se arrimaba y se miraba en la misma agua su reflejo de tan hermoso que estaba ese lago. Dice que miraba hasta el fondo del lago, que miraba y que decía: wow, qué agua tan hermosa, hermosa que esté esta agua para bañarme. Y que fue corriendo a su casa y que le dijo a su mamá: mamá, hoy no me baño en casa, hoy me voy a ir a bañar a un lago que miré un agua tan hermosa, tan cristalina, dice, que me puedo reflejar, dice, el agua. Dice: yo me quiero ir a bañar para allá. Y dice que el niño, hermanos, fue al lago y llegó al lago. Y cuando estaba en el lago, él empezó a quitarse los zapatos. Dijo: en esta agua me voy a bañar. Y miró el agua, y al verla tan hermosa, esa agua, dijo: no, si me meto, la voy a ensuciar. No puedo meterme, no puedo hacer yo eso con esta agua tan hermosa. Y que se regresó para su casa. Y que al siguiente día volvió y miró al lago. Dijo: no, hoy sí, hoy este día sí me meto. Y que le dice: mamá, hoy no me voy a bañar tampoco aquí, voy a ir a bañarme al lago. Y que fue al lago. Y al ver la agua tan hermosa, hermanos, dice, dijo: no puedo yo ensuciar esta agua. Esta agua está tan hermosa, tan cristalina, que no puedo yo ensuciar esta agua. Y se regresó a su casa. Y así pasó 2, 3, 4, 5 días. Y no se metía al lago él. Y un día le dijo a su mamá, le dijo: mamá, hoy sí me voy a bañar en ese lago. Dijo: sí, hijo, necesitas bañarte porque ya hueles medio feo. Necesitas meterte a bañar. Pero su mamá se le hacía sospechoso porque el niño no quería bañarse en su casa, sino que él quería irse al lago. Y fue al lago otra vez y la mamá iba atrás de él. Y llegando a ese lago, el niño miró la agua y le dijo: no puedo yo ensuciar esta agua. Esta agua está tan hermosa que no puedo yo ensuciarla. Es tan transparente que si me meto yo, voy a ensuciar esta agua. Muchas de las veces, hermanos, la palabra de Dios es esa agua que a nosotros nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y miramos la Escritura y decimos: wow, qué tremendo es nuestro Señor. Wow, el Señor nos habló profundamente. Pero no nos metemos a esa agua para bañarnos en esa agua y limpiarnos, hermanos, de la suciedad que tenemos. Nosotros somos los que debemos de tomar, hermanos, la palabra de Dios y bañarnos con la palabra de Dios para poder limpiarnos y para poder nosotros verdaderamente, hermanos, resplandecer. Que nosotros verdaderamente, hermanos, podamos estar limpios. Que verdaderamente nosotros permanezcamos limpios. Necesitamos nosotros zambullirnos, sumergirnos en la palabra del Señor para que sea el mismo Señor el que nos limpie a cada uno de nosotros. No es como ese niño que iba y solamente al lago y miraba el agua tan cristalina. Es lo mismo para cada uno de nosotros. No nos basta con solamente venir a este templo y mirar lo que el predicador tiene y mirar la palabra del Señor, sino que debemos zambullirnos dentro de la palabra del Señor para que pueda limpiarnos la misma palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos de tomar la agua, hermanos, que el Señor nos ha dado, que es su palabra, para poder limpiarnos de la suciedad en la que estamos nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, no creemos que estamos sucios. Muchos de nosotros no pensamos ni siquiera que estamos sucios. Decimos nosotros: no, yo no estoy sucio. Yo estoy en la iglesia, yo llego a la iglesia, yo llego a los servicios, estoy en los servicios. Pero muchas de las veces solamente vamos y miramos esa agua. Estaba el otro día orando, hermanos, al Señor, hace un par de semanas.
El Señor me dio la oportunidad y les mando un saludo a la iglesia. Voy a estar predicando de hoy en 15, hermanos, en el templo, en la congregación del hermano Nelson Rosales, en San Francisco, California. Voy a estar predicando el jueves y voy a estar predicando el domingo de hoy en 15. Entonces oren también por ese viaje, hermanos, que voy a estar por allá. Les mando un saludo también a la iglesia del Redentor en San Francisco, California, hermanos. Estaba el otro día orando, hermanos, al Señor que me diera la oportunidad, hermanos, de poder aprender, hermanos, lo que el Señor quiere de mi persona. Y yo le decía, Señor, llevo días, llevo meses, semanas orando para ver y que me digas tú qué es lo que quieres de mí, qué esperas de mí, que te sirva. Te estoy sirviendo. Yo digo que estoy sirviendo al Señor. Ok, que te sirva, te estoy sirviendo. Que me entregue más a ti, creo que estoy entregado a ti. ¿Qué necesito más, Señor? Para confirmar, para que llenes ese huequito que aún no me da la paz que necesito. Te estoy sirviendo, te estoy agradando, pero aún así, Señor, me siento yo mismo que me falta algo, Señor. Me falta algo por hacer, me falta dar la milla extra, me falta pasar al siguiente nivel, Señor, para poder yo sentirme satisfecho que verdaderamente te estoy sirviendo a ti. Y me dijo el Señor así, hermano: prepárate hasta que venga. ¡Wow! Fue tremendísimo, hermanos, cuando yo escuché esa palabra. Prepárate hasta que venga. Ahorita lo leímos. Que nosotros anunciamos, hermanos, que nosotros hacemos cuando tomamos la Santa Cena del Señor. Lo anunciamos. Porque es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Hasta que Él venga. Y el Señor me dice, prepárate hasta que venga. ¡Wow! Hermanos, nosotros esperamos su regreso. Nosotros, hermanos, ¿cómo es que estamos esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? Hoy en día, hermanos, muchos que se reúnen en las congregaciones, que supuestamente son hijos de Dios y que son cristianos, y digo supuestamente, hermanos, porque cuando uno en verdad es del Señor, que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios, la misma palabra de Dios nos lo dice, que por sus frutos los conoceréis. Y es por eso, hermanos, que digo yo que supuestamente porque hacen y están haciendo cosas que no le gustan a Dios, cosas carnales, que debemos sacar, hermanos, nosotros de las iglesias. Nosotros debemos de sacar las cosas del mundo de las iglesias y no meter las cosas del mundo adentro de la iglesia. El otro día escuchaba, hermanos, a un pastor que decía: si trae gente al templo con cosas carnales, escúchelo bien, si usted, pastor, predicador, trae gente con cosas del mundo adentro del templo, entonces usted va a tener hijos carnales dentro del templo. Pero si usted trae gente con la palabra de Dios, gente hablándoles espiritualmente, hablándole hasta lo más profundo de su corazón, que la palabra del Señor sea los que le redarguya, que la palabra del Señor sea la que los exhorte, entonces usted va a tener hijos espirituales dentro de las congregaciones. Y esa es la diferencia, hermanos, que necesitamos gente espiritual dentro de los templos para que puedan crecer espiritualmente y que no estén creciendo mundanamente. Es por eso que les digo que ¿cómo es que nosotros esperamos el pronto regreso de Cristo por su iglesia? Porque muchos de nosotros lo tenemos como si ya se olvidaría, como que el Señor ya no vino. El otro día, hermanos, un hermano de aquí de la congregación me dijo: pastor, le voy a hacer una pregunta. A ver, dígame, hermano. Dice, el otro día fui al Walmart, dice, y me encontré a unos que estaban dando unos folletos allí en el Walmart,
y dijo que Jesús ya había venido. Le dije, pues ya nos quedamos, hermano. Digo, pero yo le puedo confesar, yo le puedo decir con la palabra de Dios que no es cierto. Dice, ¿cómo me lo comprueba que no es cierto? Ellos dicen que ya vino Jesús, pero que vino con otro nombre. Le dije, en primer lugar, el Señor no dijo que se iba a llamar Pancho. Ahí está el mal. Pero dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Entonces el Señor no ha venido, hermano. ¿Cómo es posible que nos dejemos engañar por fábulas o por ciertos comentarios que hemos visto en el internet? Si la palabra del Señor dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. No es que no solamente va a venir por la iglesia Bautista de Benecer, o que solamente vaya a venir por la iglesia que está allá en el otro lado del mundo. Si dice la palabra del Señor que cuando Él venga todo ojo le verá, entonces todos le veremos, hermanos. Despreocúpese que usted se haya quedado aquí, porque todo ojo le verá cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia. ¿Cómo se está preparando usted? ¿Cómo está preparado para que el Señor venga? Si verdaderamente se está preparando, o si no nos estamos preparando, hermanos. Personas, hermanos, que en los templos, escúchelo bien, hay congregaciones, pastores, personas, que en los templos, hermanos, tienen tantas luces para atraer a los jóvenes. Y está bien, hermanos, que quieran entretenerlos, pero entretenerlos con las cosas de Dios. Porque es preferible, hermanos, que les digas a los jóvenes, que les hables con la palabra de Dios, lo que el Señor quiere de cada uno de los jóvenes. Si el Señor dice que se guarden puros y limpios para sus esposos o para sus esposas, y que no estén dando tentaciones para los demás jóvenes, están mirando, hermanos. El otro día estaba mirando aquí mismo, y fue una persona y me dijo, pastor, quisiera invitar a su congregación a un concierto que va a haber, a los jóvenes de su iglesia, a un concierto que va a haber. Le digo, oh, sí, hermano, sí. Dice, va a haber un concierto, ya me dijo el lugar, ya me dijo la fecha y todo. Dice, va a estar bueno. ¿Y quién va a venir, hermano? ¿Quién va a estar administrando la palabra? Bueno, pues no tenemos predicador, dice, pero va a haber concierto, va a haber música. Le dije, no, hermano, no me invite. No me invite. Digo, ¿por qué? Le dije, porque en esos conciertos supuestamente cristianos es donde más pecado hay. Es donde los jóvenes hacen más pecado, hermanos, para tratar de llamar la atención. A los jóvenes de mi iglesia no los invite. Invite a otros jóvenes si quiere, pero a los jóvenes de mi iglesia no los invite. Porque yo les estoy predicando que deben de mantenerse puros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que deben de alejarse del pecado, que deben de abandonar el pecado, que deben de estar apartados. Y fácil no lo es, pero tampoco es imposible, hermanos, que nosotros debemos de mantenernos limpios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y cuando usted vaya y se sumerja en esa laguna de agua cristalina, en esa agua que purifica, en esa agua que nos limpia verdaderamente de todo pecado, en esa agua que nos limpia de toda maldad. Pero si vinimos solamente por venir, entonces no se está metiendo a la laguna a bañarse, no se está metiendo a la palabra del Señor para que sea el mismo Señor el que lo limpie de todo pecado. Hay dos diferencias, hermanos, con lo que usted como el niño iba y miraba solamente la laguna, como uno que verdaderamente va y se sumerge en esa laguna para sacar y para quitarse toda la suciedad que traemos cada uno de nosotros. Si usted viene con un corazón dispuesto a zambullirse a esta laguna que es la palabra de nuestro Señor, para quitarse la suciedad que hay en usted, el Señor entonces va a hacer la obra en usted, y usted se está limpiando para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas de las veces, hermanos, nosotros somos los responsables de que nuestros hijos se pierdan, que no quieran saber de Dios, de Cristo, porque no le hemos pedido sabiduría a Dios para que ellos también aprendan a esperar en el Señor. Anoche estuve reunido con unos hermanos y yo les decía a los hermanos, para mí es doblemente el esfuerzo, porque yo tengo que enseñar lo que estoy predicando allá. Yo tengo que enseñar primeramente aquí en mi casa lo que voy a predicar el día de mañana. Si yo no enseño en mi casa, el día de mañana me va a decir mi hija, papá, no es cierto lo que tú predicas, no es cierto la palabra de Dios, porque tú no lo haces. Si lo predicas y lo dices, pero tú no lo cumples, tú no lo enseñas con tu ejemplo. Nosotros, hermanos, debemos de pedirle a nuestro Señor que verdaderamente nos dé esa sabiduría para llevar a nuestros hijos, hermanos, en lo mejor que podamos. Nosotros el viernes también decíamos que el día que ellos crecen también el Señor les dio libre albedrío y si se van a ir, pero nosotros somos los responsables, lo que les ponemos dentro de ellos, porque la palabra del Señor dice que su palabra jamás volverá vacía. Y si nosotros le inyectamos lo que es la palabra del Señor, el niño, el jovencito va a crecer en los caminos del Señor. Pero si nosotros les inyectamos rencor, amargura, gritos, peleas en nuestro matrimonio, el niño va a crecer con peleas y gritos y amargura dentro de su corazón y lo menos que quiere saber es de la iglesia. 1 Corintios 11, 26. Primera carta de los Corintios, hermanos, 11, 26. Cuando lo tengamos, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que Él venga. Gracias, hermano. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirme estar delante de tu pueblo, Señor, delante de tu congregación. Te pido, Padre Santo, que seas tú llenándonos de tu sabiduría, Padre. Que uses este instrumento, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Señor, que seas tú hablando a través de estos labios. No permitas, Padre, que pueda lastimar yo a tu iglesia, Señor, porque yo soy el que voy a rendir cuentas, Padre. No permitas, Padre Santo, que pueda destruir a tu iglesia, Señor, sino al contrario, Padre, que pueda edificar a tu iglesia. Tu palabra, Señor. Yo, Señor, mis palabras van y vienen. Pero tu palabra, Señor, es la que edifica. Tu palabra, Señor, es la que transforma. Tu palabra, Señor, es la que nos limpia. Tu palabra, Señor, es la que puede verdaderamente, Señor, darnos la vida eterna, Señor. Solamente hay un camino. Tú mismo lo dijiste en tu palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, no lo echo fuera. Señor, te pido, Padre Santo, por aquel que aún no te conoce, por aquel, Señor, que no te ha recibido, por aquel, Señor, que no sabe ni siquiera a dónde va el día que Él muera, Señor. Señor, muchas de las veces vivimos afligidos, tenemos una incertidumbre, Señor, a dónde vamos a ir después que nosotros dejemos este cuerpo. Señor, tú dices en tu palabra que nos vas a dar un cuerpo transformado, Señor. Tú dices, Padre Santo, que tienes una mansión para cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, te pido por aquel, Padre Santo, que no te ha conocido,
Señor, que en esta tarde, Padre, que en esta mañana seas tú hablándole por medio de tu palabra, Señor, y que pueda anhelar el pronto regreso también, Padre. Y mantenerse, Señor, y esforzarse, Padre, hasta que tú vengas. Sé con nosotros, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Primera de Corintios 11:26, hermanos. Lo acabamos de leer y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Aquí Pablo, hermanos, les voy a dar un poquito de teología para que podamos entender verdaderamente de lo que vamos a predicar. Aquí Pablo, hermanos, les está diciendo acerca de la cena del Señor, aunque no era ninguna información nueva para los corintios, porque Pablo, hermanos, ya había enseñado esto mismo, sino que era un recordatorio importante, a pesar, hermanos, que fue presentada en medio de persecuciones fuertes contra el egoísmo carnal. Porque acuérdense, hermanos, que esta carta, cuando fue escrita, usted me puede decir, pastor, pero entonces Pablo ya había visto la cena del Señor en los evangelios. No, hermanos. La primera carta de los Corintios, o la primera parte de los Corintios, solamente que la dividieron en dos, pero la primera carta de los Corintios, hermanos, fue escrito en el año 55 después de Cristo. El primer libro, hermanos, del Nuevo Testamento que se escribió fue Gálatas. Pero Corintios, hermanos, fue escrito en el año 55 después de Cristo. Mateo, hermanos, fue escrito en el año 70 después de Cristo, y Marcos fue escrito después de la muerte de Pedro, que fue más o menos en el año 67 o en el año 68 después de Cristo. Y Lucas, hermanos, fue escrito en el año 60. Entonces, y Juan, hermanos, ese es el que se tiene un poquito de incertidumbre, pero los escritores y los teólogos, hermanos, van que fueron entre el año 80 y entre el año 90 después de Cristo. Entonces, al saber esto, hermanos, como lo creen todos los eruditos, hermanos conservadores, la instrucción de Pablo fue el primer registro, escúchenlo bien, fue el primer registro bíblico de la institución de la cena del Señor, que él jamás había leído, sino que fue una revelación, hermanos, directa del Señor mismo. El Señor mismo, acuérdense que Pablo fue instruido por nuestro Señor. Amén. Ahora bien, hermanos, Pablo le dice a cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que lo hagas, acuérdate que lo harás hasta que Cristo venga por su pueblo. Cada vez que lo hagas, acuérdate que día a día debes de meterte a esa agua cristalina que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos limpiarnos. Debemos nosotros zambullirnos, hermanos, y salir limpio. No es fácil, hermanos, porque la palabra de Dios y nuestro Señor son los únicos que nos pueden decir si nosotros verdaderamente estamos limpios o si nosotros verdaderamente estamos sucios. Ningún pastor, ningún líder, hermano, solamente la palabra de nuestro Señor, solamente nuestro Señor es el que nos puede decir si nosotros verdaderamente estamos limpios y verdaderamente estamos preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo el día de hoy, domingo 3, estamos a 3 o 4, domingo 4 de febrero, decide venir por su iglesia, verdaderamente nosotros estamos preparados para
para irnos con nuestro Señor, o aún vamos a permanecer y vamos a pasar la tribulación en este lugar. Nosotros debemos estar preparados, hermanos, y limpios para irnos juntamente con nuestro Señor. Y esa es la diferencia que nosotros necesitamos grabarnos bien dentro de nuestro corazón, hermanos, y recordarlo siempre, que día a día nosotros necesitamos estarnos limpiando, que día a día necesitamos recordarnos, hermanos, que debemos de estar listos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a lograr? ¿Cómo es que nosotros vamos a esperar? ¿Cómo es que nosotros necesitamos, o qué es lo que necesitamos hacer, hermano, para recordar diariamente que el Señor de un momento a otro vendrá, y estamos preparados, estamos en verdad preparados para que Cristo venga por su iglesia? Estamos nosotros verdaderamente preparados, hermanos, para irnos con Él. ¿Cómo es que nosotros nos estamos preparando? ¿Cómo es que está usted, hermano? Si verdaderamente está limpio, si verdaderamente es justo, porque debemos de estarlo hasta que Él venga. Estar preparados, hermanos. ¿O cómo lo vamos a lograr? Como una novia que espera a su esposo. Apocalipsis 21, hermanos. La última hojita de la Biblia. Si tiene concordancia, entonces es la última. Pero en Apocalipsis 21, hermanos, dice la palabra del 21:2, dice la palabra del Señor así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta como una esposa. El otro día, hermanos, aprendíamos cómo esperaban las novias de aquel tiempo al marido, ¿cierto? Cuando el novio se quería casar, hermanos, entonces iba y desposaba a la novia y se iba a hacer un patrimonio, ¿cierto? Que el novio se iba, entonces cuando ya hacía él su casita y no se sabía cuánto se iba a tardar, se podía tardar 6 meses, 1 año, 2 años, no se sabía cuánto. Imagínense qué desesperación para la novia, qué desesperación. Ahora tenemos 8 días y nos casamos, pero qué desesperación para la novia, hermanos, que no sabía el regreso de su esposo, no sabía cuándo iba a regresar su esposo, pero más sin embargo ella debía mantenerse limpia, pura, bien arreglada, hermanos, y por la ventana asomándose todo el día a ver si ya se escuchaba la bulla que venía el esposo. Porque acuérdense que las fiestas de antes, esas eran fiestas. No, ahora 2-3 horas y se terminó todo y limpian. No, en aquel tiempo duraban las fiestas. Entonces todo el bullicio que hacía la gente decía, valía la pena. Y la novia estaba arreglada, estaba bien bañadita, estaba bien limpiecita en todos los sentidos, porque diariamente esperaba el regreso, anhelaba el regreso de su esposo, vigilaba, hermanos, para que su esposo viniera por ella, esperaba el regreso de su esposo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra, dispuesta. Y eso, hermanos, es donde vamos a entrar cada uno de nosotros. Si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a esperar al esposo, si nosotros como novia de Cristo, como esposa del Cordero, si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a esperar al Señor, o somos infieles al Señor. Porque muchos de nosotros, es la gran diferencia, hermanos, que decimos que somos cristianos, que decimos y vamos a una iglesia, pero no estamos dispuestos a esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la novia, nosotros somos la esposa, la que un día vamos a estar morando con nuestro Señor, pero debemos de mantenernos, como dice su palabra, estar dispuestos a sacrificar nosotros mismos. Pablo mismo dice que nos entreguemos nosotros en sacrificio vivo, a glorificar, a adorar
y a servirle a nuestro Señor. Pero el pueblo de Dios ahora no está dispuesto a mantenerse limpio para el Señor, a mantenerse pura para su esposo. Dice que no va a entrar nadie, hermanos, que debemos de mantenernos puros, sin arruga y sin mancha para el regreso de nuestro Señor. Puros, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Fácil no es, hermanos, pero tampoco estamos dispuestos a lograrlo. Si nosotros estuviéramos dispuestos a lograr, hermanos, entonces entraríamos en esa agua cristalina diariamente, a zambullirnos, a lavarnos, a que nos quite toda esa suciedad. Entonces debemos de empezar nosotros, hermanos, a bañarnos en esa agua, en la palabra de Dios. No solo la mires y digas, wow, qué hermosa está la palabra del Señor. Sumérgete y límpiate y espera hasta que Él venga. Es difícil nosotros como cristianos caminar, es difícil, hermanos. Tampoco nos debemos de mantenernos en una burbuja. Nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros somos la luz de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. El Señor un día dijo, ¿sabes qué, fulano? Te he llamado con el propósito para que tú seas la luz del mundo, para que tú seas el que vaya y sazone la tierra, para que seas tú el que haga la diferencia en ese mundo pecaminoso, para que seas tú el que cumpla el propósito por el cual yo he dado a mi Hijo unigénito para que te dé vida eterna. Nosotros debemos de estar dispuestos a agradarle y servirle a nuestro Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, verdaderamente estar en ese punto en el cual nosotros debemos estar diariamente bañándonos y metiéndonos en esa laguna cristalina, hermanos, para esperar el pronto regreso, como esa novia, hermanos, que espera al esposo. Debemos estar nosotros atareados y vigilando diariamente el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque hasta que Él venga, hermanos, debemos permanecer en santificación. Primera de Tesalonicenses 5 dice la palabra del Señor así, hermanos. Vaya Primera de Tesalonicenses. Si no encuentra Tesalonicenses, hermano, está después de Colosenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermano, que es la palabra irreprensible, ¿verdad? El otro día tuvimos un estudio acerca de eso. El que quiera anhelar obispado, buena obra desea, pero tiene que ser marido irreprensible de una sola mujer. Entonces, la palabra irreprensible, hermanos, significa que nadie nos señale, que nadie nos apunte, que nadie nos difame, que no demos nosotros paso para decir, no, es que el hermano Jesús es esto y esto otro. No, es que el hermano fulano es esto y esto otro. Si usted da hincapié, hermanos, para que lo difamen, lo van a difamar. Y lo primero que van a decir, y es cristiano, y va a la iglesia con el pastor Jesús. Lo primero que le van a decir. Y dices que eres cristiano, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está que conoces de Dios? Irreprensible, eso significa, hermanos, que nos mantengamos nosotros irreprensibles. Pero dice la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completos.
Usted, hermano, quiere ser santificado. Por lo visto nadie. Sí, amén. Muchas de las veces nosotros solamente queremos las promesas del Señor, hermano, pero no queremos santificarnos al Señor. Usted quiere que el Señor le quite algunas cosas, porque nosotros queremos o pensamos, hermanos, que somos más listos que Dios, y de ninguna manera. Señor, dame, pero no me quites. Señor, dame esto otro, pero no me quites esto, Señor. Señor, dame un buen trabajo, pero yo no quiero darte el tiempo que te pertenece, Señor. Señor, dame un buen esposo, dame una buena esposa, pero no me quites, Señor, el tiempo. O ¿sabes qué, Señor? Los jóvenes o las señoritas o los varones, hermanos, le piden al Señor un buen esposo o esposa. Señor, dame una buena esposa, pero que tenga dinero, Señor, para que me saque de trabajar. O viceversa. Señor, dame un buen esposo que no sea vicioso, que te sirva, que te agrade, que esto. Pero yo no quiero ir a la iglesia, Señor. Y le pedimos al Señor. El otro día, hermanos, mi esposa le dijo a mi hija: ¿sabes qué, Génesis? Tienes muchos juguetes, vamos a donar unos. Sí, mami, vamos a donarlos. ¿Cuáles? Vamos a escogerlos. Y empiezan a escoger, sacan un montón de juguetes ahí. Dice: ay, este no, es que este me lo regaló mi abuelita. Ok, ese no, y la aparta. Ay, este tampoco, este fue el primero que me compró mi papá. Ok, tampoco. Ay, este me lo dio fulana de tal en mi cumpleaños. No, al final no dio ninguno. Así estamos nosotros. Señor, dame, pero no me quites, Señor. Dame todo lo que necesito, pero no me quites el tiempo. Dame todo lo que necesito, pero yo no quiero hacer nada para el Señor. Queremos recibir, pero no queremos dar. Pero que la palabra del Señor nos dice: es mejor dar que recibir. Nosotros debemos de santificarnos, y nosotros, hermanos, debemos esperar el pronto regreso de nuestro Señor, santificándonos y que Él haga la obra en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no sabemos santificarnos. Nosotros estamos, hermanos, como los niños que quieren todos los juguetes. Ellos tienen el corazón, la disposición de donar, pero no quieren abandonar sus juguetes. Nosotros también tenemos la disposición de querer agradarle al Señor, de querer servirle al Señor, de querer hacer cosas para el Señor, pero no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada para el Señor. Cuando una persona está dispuesta, se sacrifica. Dice que nosotros nos presentemos en sacrificio, en el cuerpo vivo a nuestro Señor, santificándonos. Que nosotros nos debemos sacrificar, hermanos, nuestro cuerpo. Nosotros debemos de sacrificar, el otro día les decía, nuestro tiempo para servirle, para agradarle a nuestro Señor. Pero no queremos nosotros hacer eso. No me pregunte cuántos vinieron ayer a evangelizar. No me pregunte. Porque le dije a la hermana, no funciona esto. Necesito agarrar a los hermanos con un chicote, con un látigo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Si el primero que está aquí soy yo, el ejemplo se los he dado, pero no queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si para esto fuiste llamado. Y dices que esperamos el pronto regreso de nuestro Señor, pero no queremos hacer nada para nuestro Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos para que nosotros verdaderamente nos santifiquemos a nuestro Señor? Dejemos, hermanos, que el Dios de paz lo haga para estar limpios para cuando el Señor regrese. Dejemos que el Dios de paz nos santifique a cada uno de nosotros para cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que ese Dios de paz, que sabe perfectamente lo que nos estorba y lo que nos hace daño, que nos lo quite, que nos lo borre, que nos lo... Verdaderamente nosotros necesitamos, hermanos, porque si fuera por nosotros, nosotros no dejaríamos el pecado. No lo dejaríamos. Por nosotros no.
Decimos que venimos cansados. Señor, yo vengo cansado y te traigo mis pecados, te traigo, Señor, todo lo que me está atormentando, todo lo que estoy acarreando. Vengo cansado, Señor, porque tú dices en tu palabra: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venimos trabajados, venimos cargados y decimos: Señor, aquí te entrego todas mis cargas. Pero cuando salimos, estas son mías, me las llevo. No queremos que el Señor nos quite esas cargas. No queremos que el Señor nos dé ese descanso. No queremos que el Señor verdaderamente nos dirija. Yo les he dicho en ocasiones anteriores, hermanos, nosotros debemos de dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el que dirija nuestros pasos. Que el mismo Dios sea el conductor de nuestras vidas. Que ese Dios que un día nos llamó, Él sabe con qué propósito nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Usted no trabaje para Dios, que Dios trabaje en su vida. Es la gran diferencia que necesitamos aprender, que Dios quiere trabajar en su vida. No, Señor, pero yo te ayudo. Deje que Dios trabaje en su vida. Hasta que Él venga, hermanos, debemos trabajar en su obra. Lucas 19. Lucas 19. ¿Lo tenemos? Amén. Y llamando a 10 siervos, dice la palabra del Señor así, hermanos. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entre tanto que vengo, hermanos, la palabra negociar en el idioma original se traduce, les voy a hablar un poquito de hebreo, hermanos. Se dice pragama yo ongele. Fíjense qué buen hebreo me aventé. Pragama yo ongele. Que significa, hermanos, mantente ocupado, trabajando. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, hermanos. Pragma yo omage. Trabajar, mantente ocupado en mi obra. Y eso es lo que ninguno de nosotros, hermanos, queremos hacer, porque no nos gusta servirle a nuestro Dios. No nos gusta hacer nada sin recibir ningún pago. Y eso es lo peor, hermano, que a estos siervos no les dio 10 minas y que les dijo: negociar, trabajen en lo que yo regreso. Y a nosotros no nos ha dado nada. Entonces, si yo no recibo pago, entonces yo no trabajo. Pero una cosa que quiero decirles, hermanos, que el Señor te ha dado la salvación que con ningún precio del mundo pudieras comprar. El Señor Jesucristo nos dio su salvación para que nosotros trabajemos en su obra. El precio que nos pagó nuestro Señor no fueron 10 minas, sino que fue mucho más, porque con dinero no hubiéramos podido pagar la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Nosotros ni con la sangre de nosotros, ni con ninguna otra cosa hubiéramos podido obtener la salvación, si no fuera solamente por la sangre del Cordero que fue a la cruz. El Señor ya nos pagó con la salvación para que nosotros trabajemos en su obra. Necesitamos nosotros verdaderamente, hermanos, trabajar hasta que Él venga. Debemos de trabajar hasta que estemos con Él. Debemos de seguir haciendo su obra a lo que Él nos ha mandado. Todo en esta vida, hermano, tenemos que hacer algo para sobrevivir, y nosotros tenemos que estar sumergiéndonos en su palabra para poder seguir sobreviviendo, hermanos, para poder tener vida. Y eso es lo que no queremos. El otro día les decían, no me acuerdo si fue en un viernes o en un estudio, hermano, y yo les decía: hermanos, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con nuestro Dios? Por allí unos hermanos me dijeron: ¿sabe qué, pastor? Para ser honesto, dicen: yo paso 1 hora a la semana. Ah, qué bueno, hermano, que es honesto. Por ahí otros me decían: ¿saben qué? Yo paso 2 horas. Bueno, qué bueno, hermano. Por ahí otros me decían: ¿saben qué? Yo paso 5 horas.
A la semana le dije, bueno, hermano, usted es más espiritual. Hermano, nosotros día a día, segundo a segundo, debemos de estarnos limpiando para el regreso de nuestro Señor. Que dice la palabra del Señor que el día y la hora nadie lo sabe, sino que nosotros debemos de mantenernos vigilando, hermanos, para el pronto regreso de nuestro Señor. No entretenernos, hermanos, en las novelas. ¿Cuánto tiempo pasamos y perdemos en las novelas? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo los partidos de fútbol? ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, chismeando nosotros? Nos encanta el chisme. Y si no está bueno, ni me despido. Y perdemos tiempo, hermanos, y perdemos tiempo. Perdemos más tiempo en la televisión. El otro día, el miércoles pasado, les decía, en el teléfono, en el diablo que es el Facebook, que en el Señor. Nosotros perdemos más tiempo en otras cosas que en servirle a nuestro Señor. Perdemos tiempo nosotros, hermanos, en cosas que no vamos a ganar absolutamente nada. Dice la palabra del Señor que nosotros hagamos tesoros. ¿Dónde? En los cielos. Que no hagamos tesoros aquí donde el orín corrompe, donde aquí la polilla, hermanos, entra. Nosotros debemos hacer tesoros en los cielos para que estar un día y anhelar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. El otro día le decía a mi papá, papá, ya te vas a jubilar. Dice, no, ya me voy a morir. ¿Cómo que te vas a morir? Sí, dice, ya tengo 62 años. Digo, pues ya te vas a jubilar. Dice, no quisiera jubilarme, dice, porque yo pienso que me voy a morir. Y le digo, ¿y para dónde vas a ir? Dice, pues al panteón. Le dije, no, ten la seguridad y acepta a Cristo en tu corazón para que estés morando por la eternidad con Él. Ten esa seguridad dentro de tu corazón que un día vas a estar morando con nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que nos va a dar unos cuerpos transformados que vamos a pasar por la eternidad morando juntamente con Él. Pero tienes que dar ese paso de obediencia. Obedece lo que dice la palabra de nuestro Señor. No te preocupes si vas a morir, no te preocupes lo que vas a hacer. Confía plenamente en el Dios de las Escrituras. Amén, amén. Hasta que Él venga, hermanos, debemos esperar en el Señor. Tito 2, con este versículo termino. Tito Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza, hermanos, en quien has depositado tú tu esperanza. ¿En el dólar? ¿En los doctores? Los doctores, cuando dicen una cosa, hermanos, el que decide es Cristo. Cuando los doctores te dicen solamente tienes 6 meses de vida, Dios te dice, te ha alargado tu vida por 15 años más. Si tú confías, hermanos, en el dólar, en el Dios dólar que hoy muchos confían, estás equivocado. Si tú confías en los humanos o has puesto tu esperanza en doctores, en abogados, en los jueces, no tienes esperanza. Estás muerto. Pero dice la palabra del Señor que Él nos dio vida juntamente con Él. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora yo tengo la esperanza, hermanos, en el Dios de las Escrituras. Si usted tiene la esperanza, hermanos, que sus hijos, que su esposo un día van a estar sirviéndole al Señor, no la pierda. Si el Señor le dijo que pronto, que un día los vas a ver aquí, esperen el Señor, porque prontamente el Señor va a hacer la obra. ¿Cuándo? No lo sé,
pero el Señor tiene su tiempo, porque es un Dios de tiempos. Y Él hace su voluntad con el que Él quiere hacer su voluntad. Espera en el Señor y pon tu esperanza en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En ese Dios, en ese Señor, en esa gloria que sobre todo, hermanos, un día vamos a estar mirando, un día vamos a estar disfrutando y un día vamos a estarle viendo cara a cara para seguir glorificando su santo nombre. Espera y confía y pones esperanza en ese Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Si has esperado, hermano, 1 año, 2 años, o tienes 10 años de cristiano, 15 o 20, o los que tengas, y has escuchado que un día el Señor vendrá, espera al Señor, porque Él vendrá. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Señor, si nosotros te hemos tenido olvidado, Padre Santo, como que nunca vas a regresar, yo creo y confío plenamente que tu pronto regreso está cerca, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que me puedas permitir, Señor, en esta tarde, zambullirme, Señor, en tu palabra. Señor, que pueda tu palabra, Señor, limpiarme. Señor, yo no sé qué vaya a pasar saliendo de este lugar, pero yo te pido, Señor, que me limpies de toda maldad, Señor. Señor, yo no sé si mi hermano o mi hermana o alguien que nos visita quiere entrar en esa agua cristalina, pero no solamente llegues a la orilla, sumérgete, entra a la presencia de tu Dios. Hoy es la hora, hoy es el día, hermano, en que tú puedes ser limpio. Hoy es el día, hoy es la hora en que tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú no lo has conocido, a ese Dios que murió por ti, hoy es el día. Él es el único que te puede dar salvación. Él es el único que puede guiar tus pasos. Él es el único que puede conducir tu vida. Entrégale tu vida a Cristo y espera su pronto regreso. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque a mí, Padre, me has hablado, Señor, que debo zambullirme, Señor, que debo sumergerme, Padre, en tu palabra, Señor, para que me limpies. Necesito, Señor, ser limpiado. Que quites todas mis iniquidades, Señor. Señor, estoy dispuesto, Señor, a humillarme, Señor, delante de ti, Padre. Estoy aquí, Señor, yo soy el primero, Padre, que necesito, Señor, por lo que tú has hecho. Sé con nosotros y en tus manos estamos. Sigue, Señor, teniendo el control de nuestras vidas. Guárdanos y límpianos, Señor.